Pastor. Listo, gracias. Muy bien. La semana pasada hablábamos acerca del trato de manera general, ¿verdad? Acerca de las viudas jóvenes, de los ancianos, de los jóvenes en general, las señoritas, y es interesante cómo la palabra de Dios nos marca la pauta para saber cómo comportarnos. Y nos damos cuenta que es confrontativa porque ataca el carácter, la forma de pensar, las actitudes, las características con las que a veces nos describen, pero nos hace falta madurar. La palabra de Dios siempre va a edificar nuestras vidas. Puede exhortarnos, pero tiene el propósito de edificar nuestras vidas. Y en esta lección que vamos a comenzar, la lección número 11, vamos a hablar acerca de el trato de los ancianos en la iglesia. Al principio hablamos de los ancianos de manera literal, hablando de personas adultas. Aquí está hablando de los líderes, puede mencionarse hoy al pastor. Y bueno, ¿qué decía Pablo? ¿Qué le enseñaba Pablo a Timoteo y qué se nos enseña hoy a nosotros? Vamos a el versículo número 17. Recuerden que estamos en el capítulo número 5 y vamos a terminar este capítulo del 17 en adelante. Vamos a leer primero del 17 al 18. Lo dividí en tres secciones que se los voy a ir mencionando. Entonces, 17 y 18 dicen así: los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí el apóstol Pablo de entrada habla acerca de los que gobiernan bien. Los ancianos, en este caso podemos hablar de pastores, líderes, que gobiernan bien, que ejercen correctamente el ministerio y la autoridad que se nos ha dado de parte de Dios, sean tenidos por dignos de doble honor. No solamente habla dignos, sino habla de honor y habla de una porción doble. Y es específico Pablo cuando dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, nuestro llamamiento es digno. Nuestro llamamiento es un llamamiento lleno de bendición. Nuestro llamamiento al hablar de manera digna, podemos nosotros hablar o definirla de una manera. Denme un momento, pensé que había puesto la palabra aquí, se las quiero compartir cuando hablamos acerca de algo digno. La palabra digno en griego puede interpretarse como axios, significa igual peso. En este contexto está hablando de axios, igual peso. ¿Cuál es el peso de nuestro llamado? Los ancianos que gobiernen bien, que sean tenidos por dignos de doble honor, darles el reconocimiento. Si nosotros nos vamos a una traducción, cuando leemos el versículo 17, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular, los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. Entonces, nosotros tenemos que reconocer que la palabra es tan completa que no se le pasa ningún aspecto del ministerio, porque tanto el ministerio como los dones y talentos son dados de parte del Señor. Entonces, habla en la Nueva Traducción Viviente de un respeto y que sean bien remunerados. Pero cuando vamos a la traducción de esta palabra, axios, habla de un peso. ¿Qué tanta importancia nosotros le damos al ministerio? Hemos recibido un llamado de parte de Dios y el llamado tiene mucho peso. Tenemos que darle la importancia todos los días.
Entonces, nosotros tenemos que reconocer quién es el que nos ha llamado, Dios. Versículo 18. Pues las escrituras dicen, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Aquí encontramos otra vez la palabra digno en el versículo número 18. La Nueva Traducción Viviente lo interpreta de esta manera, lo traduce. Pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, todo el que trabaja merece recibir su salario. Todo el que trabaja. Entonces, si nosotros somos obreros de la viña del Señor, si nosotros trabajamos, el Señor está considerando una bendición para nuestra vida. Pero el que está bendiciendo es el Señor. No estamos hablando de métodos o de estrategias para enriquecernos. Miren, los líderes fieles de la iglesia deben ser respaldados y apreciados. Y la pregunta sería, ¿cuánto respaldo yo le doy a mi pastor? ¿Cuánto aprecio le tengo a mi pastor? ¿Cuánto? Con demasiada frecuencia podemos ser blancos de críticas o son blancos de críticas porque las congregaciones tienen expectativas irreales. Jamás me va a fallar, es un super pastor, es un super predicador. ¿Cuánto respaldo damos y cuánto aprecio tenemos y con cuánta frecuencia podemos escuchar que nuestros pastores o líderes de las congregaciones son atacados? Porque los pueden tener en el tercer cielo, pero de repente los bajan hasta lo más profundo de la tierra. ¿Cómo tratan ustedes a los líderes de su iglesia? ¿Disfrutan encontrándoles fallas o les muestran su aprecio? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Reciben nuestros líderes o pastores un salario adecuado para que se les permita vivir sin preocupaciones o un apoyo? Podemos llamarle salario porque así se le llama en algunas denominaciones o congregaciones, o un apoyo. ¿Reciben un apoyo adecuado para que se les permita vivir sin preocupaciones y proveer para las necesidades de sus familias? Miren, Jesús y Pablo enfatizaron la importancia de sostener a los que nos guían y nos enseñan. ¿Cuántas veces cuando estás tú sobre la mesa y estás llevando un bocado a tu boca, cuántas veces te has acordado de tu pastor o de tu líder, del que te comparte la palabra? ¿Cuántas veces en tu mesa oras por tus alimentos, pero también oras porque tu líder o tu pastor sea bendecido? Tu pastor jamás te va a decir si comió o no comió un día. Nosotros tenemos que darle respaldo, tenemos que preocuparnos y tenemos que asegurarnos de que nuestros líderes o pastores, los que están encargados de las congregaciones, reciban un apoyo donde sea de bendición para sus familias. Te dejo esa tarea. Tenemos nosotros que pensar, tenemos que orar por ellos. ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a tu pastor a comer? ¿Cuándo fue la última vez en que le mostraste tu amor a través de darle un regalo? Y no es que los pastores lo pidan, pero qué bendición cuando a nosotros nos toca dar. No sé si nosotros esperamos que nuestros pastores siempre nos bendigan o también hemos pensado en su momento en bendecir a nuestros pastores. Y ustedes saben perfectamente que en el ministerio donde estamos nosotros
dando nuestro servicio, si hay algo que se prohíbe es el enriquecerse de la iglesia o comerciar con la palabra. Eso está prohibido. Pero ¿cuándo se han ustedes preocupado o pensado, ¿tendrá hoy para comer mi pastor? Y no es que los presente como víctimas, sino hablando del peso de la conciencia, de la razón, del entendimiento, del preocuparnos, el apoyarnos. Escuché una vez en una congregación humilde que visitamos, el pastor se subió a predicar y el pastor, bueno, aquí en el sur de Yucatán, sobre todo en las comunidades muy escondidas, es normal ver a los varones o a las mujeres en chanclas, sandalias, no sé cómo se diga en otros países. Y el pastor se subió a predicar con sus chanclas. Y otro pastor que estaba acostumbrado a vestirse de saco y corbata y bien boleado dijo, ¿cómo es posible que un siervo de Dios predique de esa manera? Pero a veces no son solamente alguien que pueda, sino los mismos miembros de la iglesia. Es, creo, difícil a veces pensar por qué como iglesia no nos preocupamos por aquellos que nos instruyen. Por eso tenemos que hablar de un apoyo en el que él pueda bendecir a su familia y tenga el tiempo suficiente para prepararse para las enseñanzas, la predicación, las visitas, las emergencias, el apoyo a las verdaderas viudas, como lo hablamos. Una ocasión también escuché a una congregación de las que, bueno, de acá no, de más allá del norte. No, es que el pastor no se prepara, dice, nos predica 15 o 20 minutos, pero el pastor trabaja, se levanta a las 5, entra a las 6 y sale a las 8 de la noche, de lunes a sábado. No, pues es que el llamado es de él y él tiene que ver cómo distribuir su tiempo para que pueda alimentar a la iglesia. Es duro, es difícil cuando la iglesia no ama a su pastor y no lo apoya. Es difícil. Y el pastor tiene que hacer circo, maroma y teatro, pero puede cumplir fielmente con su ministerio, pero es mejor si le ayudamos. Es mejor. Fíjense, Gálatas 6:6 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Y de eso, en lo personal, no tengo queja, porque gracias a Dios somos bendecidos. Vamos a predicar a Valladolid y cuando regresamos nos dicen, les dejamos comida en el refrigerador. Ah, qué bendición. Se siente bien bonito cuando te bendicen o te regalan algo y no es que tu ministerio se enfoque en regálenme, denme, ayúdenme, no, sino las muestras espontáneas de amor. Se siente muy bonito. Así es que yo espero que ustedes también hagan eso con sus pastores o que también Dios les permita experimentar ello. Pero nuestro corazón tiene que realmente cambiar para poder bendecir a aquellos que nos bendicen con la enseñanza. Les hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo creen ustedes que nos lleva a hacer una enseñanza? ¿Alguien tiene alguna idea? Pero no participen los maestros o los que predican. ¿Cuánto creen ustedes que nos lleva a preparar una enseñanza? ¿3 horas? ¿5 horas? Un día.
un día, fue generosa. ¿Alguien más? Hasta una semana. A veces yo, para un devocional me tardo una semana, un devocional de 15 minutos. Lo que debe hacer un predicador al terminar de predicar el domingo, ¿sabe qué es? Estar ya pensando en, Señor, ¿qué voy a predicar la siguiente semana? Toda la semana estamos ocupados con las enseñanzas, mañana, tarde y noche. A veces usted me va a ver y puedo estar hablando con ustedes y estoy pensando, o sea, Señor, háblame, ¿qué enseñanza nos tienes que dar? Todo el tiempo nuestra mente y nuestro corazón tienen que estar conectados en la palabra de Dios y que sea Dios el que nos hable. Entonces, no es un día, no es que sean las 24 horas, ¿no? Pero sí se le invierte más de 20 horas a una enseñanza. Sobre todo aquí en casa de oración, se le invierte el tiempo suficiente. Y si te toca hacer 3 enseñanzas, es que Dios te agarre confesado. Entonces, a veces nos dicen, ¿cómo le hacen? No sé cómo le hacemos, pero cumplimos. O sea, el Señor nos da la gracia y el Señor nos da las fuerzas. El Señor nos permite ir y venir, viajar, estudiar, prepararnos. Le comparto nuestra experiencia. ¿Y por qué tienen que valorar ustedes a sus pastores? Tengo una ventaja con los que no son parte de la iglesia de Mérida o de Valladolid, pero aquí hay varios de los miembros de la iglesia y saben cuál es nuestro ritmo. Pero es importante que usted conozca qué hace su pastor. Pastor, ¿por qué está despierto a la 1 de la mañana? Yo le mandé un mensaje para que me contestara, pero ¿por qué está usted despierto? ¿Qué hace? Deje el celular. A veces no saben qué estamos haciendo, ¿no? De verdad, no estamos jugando. Estamos atendiendo algo. Y claro que tenemos que tener un horario, ¿no? Pero ustedes tienen que interesarse en lo que sus pastores y maestros de la palabra hacen para que ustedes sepan cómo orar y apoyarlos. Bueno, Lucas capítulo 10, versículo 7. Lucas 10, 7. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Hay un orden también, no debemos andar de casa en casa. Fíjese, hermana, que no he comido, fíjese, hermana, tampoco, ¿verdad? Pero dice que el obrero es digno, quiero enfocarme ahí, digno de su salario. Lo enseña Pablo, lo enseñó el propio Jesús de cómo es digno. Tiene que ser bendecido. Primera de Corintios, capítulo 9, del versículo 4 al 10. Primera de Corintios, capítulo 9, del versículo 4 al 10. ¿Listos? ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Digno, digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros escribió, dice Pablo, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Es una bendición poder tener estas escrituras
para poder enseñar lo que dice la Biblia, que absolutamente nadie debe aprovecharse del rebaño, pero debemos bendecirnos los unos a los otros. Tenemos diferentes responsabilidades y ministerios y cada uno debe cumplir fielmente. Si alguien te enseña que la participación de él es enseñar, tu participación es bendecirlo. Todos tenemos una participación. Y qué bueno, ¿verdad? Dice Pablo, predicación y enseñanza, en el versículo 17. Bueno, miren, predicación y enseñanza están íntimamente relacionadas. Predicación es proclamar la palabra de Dios y confrontar a los oyentes con la verdad de las Escrituras. Enseñar es explicar la verdad de la Escritura, ayudar a los principiantes a entender los pasajes difíciles y ayudarles a aplicar la palabra de Dios a la vida diaria. Pablo dice que estos ancianos que predican y enseñan son dignos de doble honor. Desafortunadamente, y sin embargo, muchas veces lo damos por hecho y no suplicamos adecuadamente por sus necesidades o no controlamos las críticas hacia ellos. Pensemos o piense en la forma en que usted puede honrar a sus predicadores y a sus maestros. Que Dios le dé sabiduría. Ore, ¿cómo puedo bendecir al que me está bendiciendo? Vamos al versículo, a la segunda parte del versículo 19 al 21, primera de Timoteo 5, del 19 al 21. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, le dice Pablo a Timoteo, a los que son recurrentes, para que los demás también teman. Pero lo dice claramente, a los que persisten en pecar. 21. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Muy claro, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice Pablo a Timoteo? Bueno, los líderes de la iglesia no están exentos de pecar, de cometer faltas o tener equivocaciones. Van a pecar. Y qué triste y qué duro y qué difícil cuando se falla, cuando cometes faltas, porque si realmente amas a Dios es difícil, es duro y es pesado cuando reconoces que te has equivocado y cometes faltas. Y claro, como ser humano vas a cometer equivocaciones y a nadie se le está quitando la responsabilidad, pero los líderes van a fallar, el pastor va a fallar, los líderes van a fallar, ustedes van a fallar. No debemos de poner a nadie en un pedestal, por eso debemos constantemente los unos por los otros. Claro, ¿estamos ahí? Se fue la señal de internet. Ok. Fíjense, cuando peca o falla algún miembro de la iglesia, ¿sí? O tiene equivocaciones, como líderes y como pastores tenemos que buscar una restauración, tenemos que levantarnos. Pero cuando falla un líder o cuando falla el pastor, ¿cómo actuamos? ¿Qué es lo primero que pasa por nuestra mente o nuestro corazón? Porque ellos no están libres de pecar, de faltas o de equivocaciones.
Bueno, pero muchas veces son criticados por razones no válidas. Se enfocan algunos en imperfecciones menores, fallas en satisfacer las expectativas de alguien, choques de personalidad. Llegas y de repente tú no llenas las expectativas de alguien y lo natural en este tipo de personas, ¿sabe qué pasa? Se van de la iglesia. O no dejan de criticar tu ministerio, cómo predicas, cómo vistes, cómo hablas, cómo vives, cosas que son realmente, vaya, secundarias, imperfecciones menores, que creo que si nos ayudamos los unos a los otros, podemos mejorar. Si tal vez no me doy cuenta de que esto es una imperfección, bueno, tengo que mejorar. Yo siempre decía la palabra cónyuge y me corrigieron, no es cónyuge, es cónyuge. Y digo, gracias, de verdad, gracias. Porque a veces creemos que estamos pronunciando o diciéndolo de la manera correcta, pero bueno, a Dios creo que le interesa más la centralidad del mensaje que la intelectualidad que pueda tener, la espiritualidad del mensaje. Tenemos que escuchar la palabra de Dios, no tanto tecnicismo o que tu léxico sea tan elevado que quieras que todas las personas vean que tienes un pastor súper preparado, imperfecciones menores. Y a veces no satisfaces las expectativas de alguien. Por más que luchen, es que estuve luchando por aceptarlo como es y nos desenfocamos de lo más importante, la palabra de Dios, el mensaje del Señor. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? Entonces tengamos cuidado de ello. Por esto es que Pablo dice que las acusaciones ni siquiera deberían ser oídas, a menos que dos o tres testigos las confirmen. Pero a veces nuestro oído es tan curioso que dice, bueno, a ver, dime qué pasó. No, ni siquiera deberíamos escuchar una acusación si no hay testigos, porque muchas veces pueden ser chismes o no, o pueden ser especulaciones, no tengan fundamentos, pero ya te contaminaron. Una persona predicando dijo, yo no soy basurero de nadie. No tienen por qué venir a tirarme su basura. Tengamos cuidado. Es muy importante que pienses en la motivación cuando tengas que hacer este tipo de acciones. Así es que tengamos cuidado y dejemos mejor a un lado este tipo de acciones. Miren, algunas veces los líderes de la iglesia deberían ser confrontados, esto es cierto, por su conducta y algunas veces reprendidos, es cierto, pero si tú detectas un error en tu pastor y tú lo quieres avergonzar en público, ¿sabes quién va a quedar mal? Tú, por tu acción, por tu motivación. Y no, eso yo no estoy diciendo que no se le tenga que llamar la atención, pero siempre hemos dicho que para llamarle la atención a un pastor, que sea mejor otro pastor, la autoridad de ese pastor, porque va a entender bien, porque se entiende correctamente lo que es el peso del ministerio y la situación por la que se puede estar pasando. Pero bueno, toda reprensión debería ser hecha con imparcialidad y amor. Esto es muy importante, que toda reprensión, pensando con nuestra mente y sintiéndolo en nuestro corazón, toda reprensión debe ser hecha con imparcialidad y amor y con el propósito de la restauración, de levantarlo. Porque todos
Todos nos podemos equivocar. Y qué bendición es cuando se busca la restauración del hermano caído. Le extiendes la mano y no le pones el pie encima. Qué bendición. Jesús mostró humildad, amabilidad, comprensión, mostró una calidad de amor mucho más grande que todas aquellas personas que quisieron apedrear a una mujer. Jesús ni siquiera pensó en agarrar la piedra, sino en la restauración de tal mujer y la levantó. Y esa restauración le valió ganarse una discípula, una seguidora. Bueno, a muchos se ganó el Señor por ser una persona que sí reprendía, pero lo hacía con amor y su propósito era la restauración. Pensemos nosotros en ello y de esa manera. Nosotros debemos recordar que aquellos que corrigen a otros siempre tienen enemigos y que la disciplina debe basarse en los hechos, no en la murmuración. ¿Sobre qué se tiene que basar entonces la disciplina? Sobre hechos y no en la murmuración. Usted debe recordar que no a todas las personas les es agradable ser disciplinados, sentados, confrontados. No sabemos qué pueda provocar en el corazón o en la humanidad de una persona la disciplina, la confrontación o la reprensión. No sabemos, pero ¿cuál es el propósito si tú lo haces con imparcialidad, si tú lo haces con amor y si tú lo haces con el pensamiento, con la intención de que sea restaurada? Bueno, tú lo haces de esa manera, pero no sabemos cómo lo reciba la otra persona. A veces se gana uno enemigos de a gratis. Tu intención es la restauración, pero él no lo entiende así. Y es bíblico, dice que al principio toda disciplina para nada es agradable, pero si soportas y aguantas la disciplina se convierte en bendición. Así es que si alguna vez somos confrontados, reprendidos o disciplinados en el amor del Señor, ¿sabe qué tenemos que hacer? Guardar silencio y dejar que Dios nos hable. Bueno, sigamos. William Barclay dijo lo siguiente: nada hace más daño que cuando algunas personas son tratadas como si no pudieran hacer nada mal. Se los repito. Nada hace más daño que cuando algunas personas son tratadas como si no pudieran hacer nada mal y otras como si no pudieran hacer nada bien. Si tú piensas que alguien no se va a equivocar, estás equivocado. Si tú piensas que alguien no puede hacer algo bueno, también estás equivocado. Tenemos que tratar a todas las personas con amor, como nos ha tratado el Señor. Cada uno de nosotros tiene una manera muy diferente de pensar, de actuar y de reaccionar ante ciertas circunstancias. Pero si el amor de Dios está en nuestras vidas, tenemos que reaccionar de la misma manera. Si el amor de Dios está en cada uno de nosotros. Porque tú vas a ver a más de un hermano equivocarse, pecar y fallar. O le ayudas a levantarse o le tapas su pecado. Ayudemos a la restauración. Ayudemos a que nuestros hermanos sean restaurados. Entonces no pensemos que alguien no puede fallar o que alguien no es bueno para hacer algo. Otro predicador, Clark, dijo, la razón de esta diferencia es evidente. Aquellos cuya tarea es corregir a otros, por lo general, tienen muchos enemigos. Se debe tener mucho cuidado, por lo tanto,
al admitir acusaciones contra tales personas. Pensamientos muy buenos y profundos. Miren, es importante que todos entiendan que ser líder en la iglesia no escuda a nadie de la responsabilidad. Al contrario, lo hace a uno más responsable. Y algún día le daremos cuentas al Señor. Por ser líder o por ser pastor, tiene más privilegios. Pero son muchas las responsabilidades. Muchas. Versículo 22 al 25. Primera de Timoteo 5, 22 al 25. ¿Listos? No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y le dice a Timoteo, ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. No se arrepintió, no se ha arrepentido. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera, no son buenas obras, no pueden permanecer ocultas. ¿Qué le dice Pablo? No impongas con ligereza las manos a ninguno. Esto es usado en el sentido de la ordenación. Pablo le advierte a Timoteo que deje o que dejara a un hombre que fuera aprobado por sí mismo antes de ser reconocido en el ministerio. No debe haber prisa para nombrar o poner a alguien. El tiempo debe preparar a un hombre y a su ministerio. Un predicador dijo, no vayan tan rápido, que demuestren su arrepentimiento primero. Y si alguien demuestra un arrepentimiento sincero, adelante con la ordenación. Por eso le dice, no impongas las manos, habla de ligereza. Bueno, debido a que la ordenación solo reconoce el llamado de Dios, ¿sí? ¿Quién hace el llamado? Dios. La ordenación solo reconoce el llamado de Dios. O sea, es una confirmación. Entonces, es una razón más para no tener prisa. Tenemos que pedirle a Dios sabiduría, estar totalmente seguros que al nombrar a algún líder o que se ordene a un pastor, se esté confirmando el llamado de Dios, el que Dios lo haya escogido para tal ministerio. Por eso se debe conceder tiempo. ¿Para qué? Pues para permitir que esos dones y llamados se demuestren. ¿Cuántas personas no te han dicho o te dijeron antes de un liderazgo, oye, tú tienes madera de líder, Dios te está llamando al liderazgo, Dios te está llamando al pastorado, Dios te está llamando al ministerio de alabanza, Dios, pero es Dios, porque muchas personas, aunque canten bonito, su llamado no es para ministrar, puede ser para enseñar. O tal vez alguien tenga mucha elocuencia, pero su llamado no sea para predicar, sino otro ministerio. Por eso no debemos darnos prisa, ni poner tampoco a un neófito, a alguien que no tenga preparación ni conocimiento. Pablo fue muy cuidadoso al darle estas instrucciones a Timoteo. Se tiene que ordenar y poner las manos solamente a aquel que ha sido llamado por Dios. Y bueno, todos tenemos un llamado del Señor. Todos estamos preparándonos con un propósito.
Ustedes tienen que tener en claro cuál es el propósito de Dios para sus vidas. Ya sabemos cuál es nuestro don, qué talentos tenemos. Bueno, en la traducción del lenguaje actual, el versículo 22 dice, antes de nombrar a alguien para el servicio a Dios. Aquí está muy claro. Antes de nombrar a alguien para el servicio a Dios, piénsalo bien. Porque si esa persona hace algo malo, tú serás responsable de lo que haga. Tú mismo debes apartarte del mal. O sea, no de el hermano que necesita ayuda, sino de el mal. Antes, por eso es muy importante y tenemos que tener en cuenta los consejos del Señor antes de nombrar a alguien para el servicio a Dios. Hemos pensado nosotros en el peso del servicio a Dios, en el llamado que el Señor nos hace. Bueno, si Dios te da la autoridad, si Dios te permite pastorear, si Dios te permite formar líderes, ministros de alabanza antes de ordenarlos, antes de que tú los nombres para el servicio a Dios, piénsalo bien, porque ante Dios seremos responsables. Por eso Pablo constantemente tenía comunicación a través de las cartas con Timoteo, con Tito, pastoreándolos, no dejándolos solos. Qué bendición es poder acompañarnos en el ministerio. Y el que sea tu maestro o tu pastor, te acompañe en tu crecimiento y en tu desarrollo espiritual. Qué bendición. Así es que oren, la verdad, oren por quien está al pendiente de ustedes. Por eso le dice Pablo a Timoteo, no participes en pecados ajenos. O sea, todos tenemos suficientes pecados propios, ¿verdad? Todos tenemos nuestras propias luchas. No necesitamos agregar más al participar en los pecados de otros. Hay muchas maneras en las que podemos hacer esto. Les voy a nombrar por lo menos 3. Podemos participar en los pecados de otros al ser mal ejemplo frente a ellos. Podemos participar en los pecados de otros al aprobarlos o al ignorarlos, porque puedes aprobar a alguien que no ha sido llamado y que no está preparado y que está cometiendo faltas y errores y como líder o como pastor no estás tomando cartas en el asunto. Un ejemplo, le comentaba a unos hermanos de la iglesia que conocimos a una persona que iba de iglesia en iglesia pidiendo dinero en nombre de Dios. Es que necesitamos para medicinas, necesitamos apoyo porque no tenemos para comer, no tenemos para la renta. Y cuando todos los hermanos de la congregación ya lo conocían y ya no lo apoyaban, se cambiaban de iglesia y se volvían a cambiar de iglesia. Llegaron con nosotros a Valladolid y le decía a mi esposa, alguien tiene que ponerles un freno porque van a ser conocidos en la ciudad como personas no gratas, como personas que comercian con la debilidad, con la enfermedad, con el hambre, con sus hijos. Entonces decidimos apoyarles una vez y les ayudamos a conseguir casa, pero eso fue lo último, hasta que tratamos de ponerlos en orden y ¿sabe qué sucedió? Se fueron de la iglesia. Se fueron de la iglesia. Entonces, nosotros tenemos que no aprobar lo que se hace o decir, pues no es nuestro problema y
los ignoramos. Si quieren ir de iglesia en iglesia, es su problema, pero somos llamados también para ayudarnos los unos a los otros, ayudarlos a decirles, estás en un error, si piensas que no se están dando cuenta que estás yendo de iglesia en iglesia, robando y mintiendo, no, ya las iglesias se están dando cuenta y ya son conocidos. Entonces, quisimos ayudarlos a corregir esa parte, no ignorándolos, pero terminaron quitándose de la iglesia. Entonces, podemos participar en los pecados de otros al unirnos a una iglesia que difunde enseñanzas peligrosas. Un compañero que tuvimos en el seminario, no en ITCO, en otro seminario, terminó su seminario, fue líder de los estudiantes y ¿sabe qué pasó? Se unió a la iglesia de la luz del mundo. Algo que ya les habíamos comentado, pero decíamos, ¿cómo puede ser posible? Y están enseñando. Entonces, también eso es participar de los pecados, porque se unió a una iglesia que enseña, que tiene enseñanzas o difunde enseñanzas peligrosas. ¿Sí? Así es que tengamos cuidado. Entonces, Pablo instruye a Timoteo a elegir cuidadosamente a los líderes de la iglesia, porque algunas veces sus pecados no son obvios y puede llevar un tiempo que salgan a la luz porque no se arrepienten. Los líderes de la iglesia deberían vivir vidas por encima de todo reproche. Es cierto, es difícil, pero fíjense, vivir vidas por encima de todo reproche. Bueno, somos llamados a vivir la vida que el Señor nos permite ahora tener. Hemos sido alcanzados por Él. Hemos recibido la misericordia del Señor. Nosotros tenemos que tener en cuenta esto, el trato de los ancianos en la iglesia. ¿Qué trato o qué vida o qué testimonio tenemos que darle a los demás de manera general? Se los dejo para que ustedes puedan reflexionar sin olvidar comentarles esto. Preocúpense más por sus pastores. Oren más por ellos. La lucha es grande. Y se lo digo otra vez para los que vayan a ver la enseñanza, no es hacerse las víctimas, pero la Biblia, la palabra de Dios nos enseña a que debemos de hacer participantes aquellos que han dedicado su vida a compartirnos la palabra de Dios. Somos de bendición y tenemos que vivir para bendecir. Muy bien, aquí terminamos.